Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, nos dejó en noviembre del 2014, pero su legado sigue vivo. Sus personajes como El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado no solo marcaron generaciones en América Latina y en el mundo, sino que también dieron lugar a importantes debates sobre derechos de autor y propiedad intelectual. La serie, emitida por más de 30 años, pasó de ser un simple programa de televisivo a convertirse en una marca global. Empresas como Bimbo, McDonald's y Kellogg's compraron los derechos de autor de los personajes, destacando el papel crucial de los derechos de marca. Pero, ¿qué implica esto en términos legales? En términos legales, los derechos de autor protegen la obra creativa, como los guiones, personajes y otros elementos originales del programa. Televisa, como propietaria de los derechos audiovisuales, ha obtenido importantes ingresos por la transmisión y la comercialización del programa, generando alrededor de $1.7 billones desde 1992. En este caso, los derechos de autor sobre los personajes y los guiones pertenecen en su mayoría a Televisa, dado que la empresa produjo y distribuyó la serie. Sin embargo, los personajes como la Chilindrina y el Kiko generaron disputas legales. La actriz María Antonieta de las Nieves, quien interpreta a la Chilindrina, ganó una batalla legal para obtener los derechos sobre su personaje, argumentando que fue la creadora original. Este tipo de disputas subrayan la importancia de definir claramente quién es el autor original de los personajes. Según el artículo 83 de la Ley Federal de los Derechos de Autor en México, los creadores tienen el derecho de explotar su obra, lo que significa que Gómez Bolaños podría haber autorizado el uso de los personajes, pero en algunos casos los actores como María de las Nieves consideraron que fueron los creadores compartidos. La Ley Federal de los Derechos de Autor en México, específicamente en su artículo 83, reconoce a los creadores del derecho de explotar su obra. A pesar de la fama y el éxito de los personajes, la batalla legal sobre los derechos no solo está vinculada a los ingresos, sino también al reconocimiento como autores. En el caso de Kiko, interpretado por Carlos Villagrán, la disputa fue diferente. Villagrán perdió los derechos sobre su personaje, pues no logró demostrar su autoría. En el artículo 24 de la misma ley establece que los derechos patrimoniales pueden cederse o venderse, lo cual no ocurrió en su caso. Por otro lado, María Antonieta de las Nieves obtuvo los derechos de la Chilindrina tras una prolongada disputa. El Chavo del Ocho es mucho más que una simple serie de televisión. Se ha convertido en un fenómeno cultural y comercial que trasciende de generación en generación. Sin embargo, su éxito también ha estado acompañado de controversias legales relacionadas con los derechos de autor y de marca. Estas disputas reflejan la importancia de proteger la propiedad intelectual, asegurando que los creadores reciban el reconocimiento y la compensación justa por sus creaciones. Roberto Gómez Bolaños, creador de personajes icónicos como El Chavo y El Chapulín Colorado, se enfrentó a varios desafíos relacionados con los derechos sobre sus personajes. Las disputas por la autoría, como en el caso de la Chilindrina y el Kiko, muestran la complejidad de definir quién es el verdadero autor de los personajes, cuando los actores también contribuyen significativamente a su desarrollo. Por ejemplo, la actriz María Antonieta de las Nieves, quien interpreta a la Chilindrina, ganó una batalla legal que le otorgó derechos sobre su personaje, argumentando que fue su creadora. Este tipo de conflictos subrayan la importancia de definir claramente la titularidad de los derechos desde el inicio de una obra creativa. La Ley Federal de los Derechos de Autor en México establece que los creadores tienen el derecho de explotar su obra, lo cual incluye la posibilidad de ceder los derechos patrimoniales. No obstante, personajes como Kiko, interpretado por Carlos Villagrán, no tuvieron el mismo desenlace favorable en las Cortes, lo que pone en evidencia que la autoría compartida sigue siendo un tema abierto al debate.
En última instancia, la historia detrás de los derechos de autor y de marca en El Chavo del Ocho pone en evidencia cómo las creaciones culturales pueden generar disputas legales complejas, involucrando tanto a los creadores originales como a las empresas que las comercializan. La protección de los derechos de autor no solo garantiza que los creadores reciban reconocimiento, sino que también deja preguntas abiertas sobre la equidad en la explotación comercial de los personajes, especialmente cuando hay múltiples contribuciones a su creación.